Descubrió que lo engañaba y cambió las cerraduras mientras yo estaba con mi amante. Tuve que volver a casa de mis padres a medianoche. ¿No podía al menos dejarme dormir? Escribo esto desde la cama de mi adolescencia, la que tiene un edredón con un estampado de flores que ya está descolorido y un póster de una banda que no escucho desde hace 10 años. Son las 4 de la mañana y todavía tengo la ropa de ayer. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de mi madre, una mezcla de decepción y lástima, cuando llamé a su puerta hace unas horas. Para que entiendan la magnitud de mi humillación, necesitan entender la altura desde la que he caído. Necesitan conocer a David. Necesitan conocer nuestro mundo. Conocí a David en la universidad, en la biblioteca. Suena a cliché, lo sé, pero es la verdad. Yo estaba agobiadísima, intentando terminar un trabajo final de historia del arte, rodeada de libros y con los ojos inyectados en sangre por el café y la falta de sueño. Él estaba sentado en la mesa de enfrente. Cada vez que yo levantaba la vista por pura frustración, me lo encontraba mirándome, pero no de una forma invasiva, sino con una especie de sonrisa tímida y comprensiva. Finalmente, después de una hora de este juego silencioso, se levantó, se acercó a mi mesa y me tendió un chocolate. Parece que lo necesitas más que yo, dijo con una voz suave. Ese gesto tan simple me desarmó. Hablamos en susurros durante casi una hora sobre el Renacimiento italiano y lo imposible que era memorizar las fechas. Antes de irse, escribió su número en un post-it y lo pegó en la portada de mi libro. Por si necesitas un descanso de estudio, o más chocolate. Nuestra primera cita fue un paseo por el jardín botánico de la ciudad. No hubo presión, no hubo expectativas. Solo dos personas hablando sin parar. David era estable. Esa es la mejor palabra para describirlo. Era tranquilo, metódico, de esas personas que piensan antes de hablar y que siempre parecen saber qué hacer. Estudiaba ingeniería, un mundo de lógica y números que contrastaba con mi caótica carrera de arte. Pero funcionaba. Él era mi calma y yo, supongo, su toque de color. Me enamoré de su fiabilidad, de la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía de verdad, de cómo siempre se acordaba de pedir mi café con leche de avena, de la seguridad que sentía cuando me tomaba de la mano. En los 7 años que siguieron, construimos una vida juntos que era, para todos los efectos, perfecta. Compramos un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, el tipo de lugar que nunca pensé que podría permitirme. David, con su trabajo estable como ingeniero, era el pilar financiero. Yo, después de años luchando como artista, finalmente conseguí un puesto como curadora en una pequeña galería. No ganaba mucho, pero amaba mi trabajo. Él nunca me presionó por el dinero, al contrario, siempre me animó. Haz lo que te haga feliz, Sara. Yo me encargo del resto, me decía. Y lo hacía. Pagaba la mayor parte de la hipoteca, las facturas, se encargaba de las reparaciones de la casa. Mi sueldo era para mis gastos, para ahorrar un poco y para darnos caprichos. Su generosidad era una manta cálida que me envolvía. Él era mi roca. Cuando mi padre enfermó, fue David quien me llevó al hospital todas las noches, quien me abrazaba cuando lloraba y quien se encargaba de la cena para que yo no tuviera que pensar en nada. Cuando me rechazaron para una exposición que anhelaba, fue él quien llenó la casa de lienzos en blanco y pinturas nuevas, para que canalices esa frustración en tu próxima obra maestra. Éramos esa pareja que los amigos ponen de ejemplo. La pareja sólida, la que sabes que llegará a vieja en un porche, cogidos de la mano. Hablábamos de matrimonio, de hijos, no como una posibilidad lejana, sino como el siguiente paso lógico en nuestro plan de vida. Pero la perfección, a veces, puede ser asfixiante. Nuestra vida era una rutina cómoda y predecible. Despertar, beso de buenos días, trabajo, cena a las 8, serie en Netflix, dormir. Fines de semana de visitas a la familia, compras en el supermercado y alguna salida con los mismos amigos de siempre. Su amor era constante, sí, pero también se volvió silencioso. Daba por sentado que yo estaba ahí, que todo estaba bien. Los detalles se perdieron. Ya no había nota sorpresa, ya no había citas improvisadas. El chocolate de la biblioteca se había convertido en un «no te olvides de comprar leche al volver». Y yo empecé a sentirme inquieta. Inquieta y sola, paradójicamente, dentro de la relación más estable que había conocido. El amor de David era un puerto seguro, pero yo empecé a anhelar una tormenta. Sentía que me estaba volviendo invisible, una pieza más del mobiliario de nuestra vida perfecta. Me miraba al espejo y veía a una mujer de casi 30 años cuya mayor emoción era elegir el color de la pared del salón. Y esa sensación, ese vacío sordo en medio de la abundancia, fue la grieta por la que todo lo demás empezó a filtrarse. Estaba en un punto de fragilidad absoluta, aburrida de la seguridad y anhelando algo, cualquier cosa, que me hiciera sentir viva de nuevo. La tormenta que yo anhelaba llegó con un nombre, Julián. Era un artista, uno de los que exponían en la galería donde trabajo.
Desde el momento en que lo conocí, fue la antítesis de David. Era impulsivo, apasionado, un poco caótico. Vestía con ropa salpicada de pintura, hablaba con las manos y sus ojos tenían una intensidad que te hacía sentir como si fueras la única persona en el universo. Nuestro primer encuentro fue puramente profesional, discutiendo la iluminación para una de sus instalaciones. Pero la conversación derivó rápidamente hacia el arte, la vida, la pasión, la sensación de estar estancado. Él parecía entenderme sin que yo tuviera que decir mucho. El arte debe ser un grito, no un bostezo, me dijo ese día, y esa frase se me quedó grabada. Mi vida con David se había convertido en un bostezo largo y cómodo. Julián era un grito. Las interacciones, profesionales, empezaron a tener excusas para alargarse. Un café después de montar la exposición para discutir la estrategia de prensa. Una copa de vino por la noche para celebrar la primera venta. Julián me hablaba de sus viajes, de sus amores tumultuosos, de su desprecio por la rutina. Me hacía sentir fascinante. Me preguntaba por mis propios sueños artísticos, esos que yo misma había archivado en un rincón polvoriento de mi mente. Con David, yo era la curadora, la pareja estable. Con Julián, volvía a ser Sara, la artista, la mujer llena de ideas y pasiones ocultas. Los mensajes de texto comenzaron de forma inocente. Fotos de su estudio, enlaces a artículos de arte, preguntas sobre mi día. Pero el tono fue cambiando. Pensando en ti, esa sonrisa tuya hoy en la galería me ha dejado sin inspiración para pintar. Eran halagos que no había escuchado en años. David me quería, lo sabía, pero Julián me deseaba. Había una diferencia abismal. Y yo, hambrienta de esa atención, me la bebí como si fuera agua en el desierto. Empezó la doble vida, y al principio fue casi un juego emocionante. Le decía a David que tenía una cena de trabajo cuando en realidad estaba en un bar clandestino con Julián, hablando de filosofía hasta las tantas. Le decía que me quedaba hasta tarde en la galería para preparar una nueva exposición, cuando en realidad estaba en su estudio, viéndole pintar, con el olor a trementina y a vino barato llenando el aire. Fantasía, un pequeño mundo paralelo que no afectaba a mi vida real. David me daba seguridad, un hogar, un futuro. Julián me daba adrenalina, pasión, el presente. Creía, de forma increíblemente ingenua, que podía tener ambas cosas. Pensaba que era más lista que nadie, que podía manejarlo. Me decía a mí misma que no era justo que tuviera que renunciar a sentirme viva solo por tener una relación estable. ¿Por qué no podía tenerlo todo? David nunca se enteraría, porque nuestra rutina era tan predecible que me daba el espacio perfecto para mis escapadas. Él confiaba en mí ciegamente, y esa confianza, que antes me parecía un regalo, ahora la veía como una herramienta. Una que me permitía construir mi pequeño teatro secreto, sin que él, el espectador principal, se diera cuenta de que los actores estaban improvisando un guión completamente diferente a sus espaldas. Cada mentira que decía me daba una punzada de culpa, pero era inmediatamente ahogada por la emoción de la siguiente aventura. Me sentía poderosa, dueña de mi propio destino, sin darme cuenta de que en realidad estaba perdiendo el control de todo. La línea se cruzó una noche de jueves. Era nuestro aniversario, el 7º. David, como era de esperar, lo había planeado todo con semanas de antelación. Había reservado mesa en el primer restaurante al que fuimos, un lugar bonito y tranquilo. Compró el vino que nos gustaba y hasta me regaló un delicado collar de plata. Hizo todo lo correcto, todo lo que se suponía que debía hacer. Y, sin embargo, yo me sentía como una actriz interpretando un papel. Sonreía, le daba las gracias, hablaba del trabajo, de la casa, de nuestros planes para las vacaciones de verano. Pero mi mente estaba en otro lugar. Mi móvil vibraba en mi bolso con mensajes de Julián. La noche es demasiado aburrida para estar encerrada en un restaurante predecible. Huye. Te espero. Me sentí ahogada por la perfección de David, por su amor predecible. Después de la cena, cuando llegamos a casa, él quiso hacer el amor. Lo hicimos. Y mientras él me besaba con la ternura familiar de siempre, yo cerré los ojos y fingí. Me sentí sucia, vacía. Y una oleada de resentimiento me invadió. ¿Por qué no se daba cuenta? ¿Por qué no veía que yo ya no era la misma persona que se sentó con él en ese restaurante hace 7 años? Al día siguiente, la culpa y el resentimiento eran una mezcla tóxica en mi interior. Fui a la galería sintiéndome un fraude. Julián estaba allí, desmontando parte de su exposición. Al verme, su cara se iluminó. ¿Sobreviviste a la noche de la marmota?, bromeó. No pude evitar sonreír. Con él todo era ligero, todo era una broma. Esa tarde, después de cerrar la galería, me invitó a su estudio con la excusa de enseñarme unos bocetos nuevos. El lugar era un caos de lienzos, botes de pintura y botellas de vino vacías. Olía a vida, a creatividad, a libertad. Pusimos música,
abrimos una botella de vino y hablamos durante horas. Me contó sobre un desengaño amoroso que lo había inspirado a pintar su mejor obra. Yo, envalentonada por el vino y la sensación de ser comprendida, le hablé de mi vacío, de mi sensación de estar atrapada en una vida perfecta pero sin alma. Él me escuchaba con esa intensidad suya, asintiendo, sin juzgar. En un momento, se levantó y se acercó a mí. Se arrodilló, tomó mi mano y la besó. «Eres un incendio, Sara», susurró, mirándome a los ojos. «No dejes que te conviertan en cenizas». Y en ese momento, con el alcohol zumbando en mis oídos y su mirada quemándome, toda la lógica se desvaneció. Me levanté y lo besé. Fue un beso desesperado, hambriento. No fue tierno como los de David. Fue caótico, urgente, casi violento. Fue todo lo que había estado anhelando. Terminamos en el colchón que tenía tirado en una esquina del estudio. Y fue, eléctrico. Fue sentir cada parte de mi cuerpo despertar de un largo letargo. Inmediatamente después, mientras yacía a su lado escuchando su respiración, el pánico comenzó a filtrarse. ¿Qué había hecho? Pero mi mente, experta ya en el arte de la autodefensa, empezó a construir el muro de justificaciones. Esto no era sobre David. Esto era sobre mí. Yo necesitaba esto. Necesitaba sentirme deseada, viva, vista. No era una traición a mi relación, era un acto de autopreservación. David me daba un hogar, pero me estaba matando lentamente con su rutina. Julián me estaba salvando. Era un error, sí, un desliz monumental, pero un error necesario. Me convencí de que podía contenerlo, que sería algo de una sola vez, una medicina amarga que necesitaba tomar para poder seguir soportando mi vida real. David no tiene por qué saberlo, me dije. Lo que no sabe, no le hace daño. Y con esa frágil y egoísta mentira, me vestí, le di un beso rápido a Julián y volví a casa, al calor predecible de la cama que compartía con el hombre al que acababa de traicionar de la forma más profunda posible. Lo que yo había catalogado como algo de una sola vez, se convirtió rápidamente en un hábito. Las tardes en la galería, las noches de cenas de trabajo. Julián era una adicción, y yo estaba completamente enganchada a la adrenalina, a la sensación de ser dos personas a la vez. En casa, era la novia cariñosa y atenta, compensando mi culpa con un exceso de amabilidad hacia David. Le preparaba sus platos favoritos, le preguntaba por su día con un interés renovado, iniciaba la intimidad. Creo que él, en su inocencia, pensó que estábamos pasando por una segunda luna de miel. La ironía era tan amarga que a veces me daban ganas de reír. La última noche fue un martes. Le había dicho a David que teníamos un evento de networking importante para la galería, una cena con coleccionistas potenciales que se alargaría hasta tarde. Una mentira bien construida, plausible, imposible de cuestionar. No me esperes despierto, mi amor. Estaré agotada, le dije mientras le daba un beso de despedida en la puerta. Él me sonrió. Claro, que te vaya muy bien. Ten cuidado al volver. Sus últimas palabras de confianza. Obviamente, no había ningún evento. Fui directamente al estudio de Julián. Pedimos comida china, bebimos vino directamente de la botella y terminamos en su colchón, como tantas otras veces. El tiempo se me pasó volando. Perdí la noción de la hora, inmersa en nuestra burbuja de pasión y caos. Fue casi la 1 de la madrugada cuando miré el reloj y un escalofrío me recorrió. Mierda, tengo que irme, dije, vistiéndome a toda prisa. Julián intentó retenerme, pero la realidad de mi otra vida me golpeó de repente. El trayecto a casa estuvo lleno de una ansiedad familiar. Repasé mi coartada, me aseguré de no tener ninguna mancha de pintura en la ropa, me quité el olor a tabaco de Julián con perfume. Llegué a la puerta de nuestro apartamento a la 1:30 de la mañana. Metí la llave en la cerradura. Y no giró. Lo intenté de nuevo, pensando que estaba agarrotada. Nada. Probé con más fuerza. La llave entraba, pero no giraba. El mecanismo interno estaba bloqueado. Se me heló el corazón. ¿Se habría roto la cerradura? Saqué mi móvil para llamar a David, con el pulso acelerado. Fue entonces cuando vi el mensaje. Un único mensaje de David, enviado a las 11:17 de la noche. Espero que te lo estés pasando bien en tu evento. Acabo de pasar por la galería. Estaba cerrada y a oscuras. Qué raro, ¿no? Luego he recordado que el otro día mencionaste el nombre de ese artista, Julián. No ha sido difícil encontrar la dirección de su estudio en internet. Está bastante cerca de aquí. Imagino que ahí es donde estás. Leí el mensaje una y otra vez. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me quedé sin aire. He dejado una bolsa con algunas de tus cosas y las de tus padres en el felpudo. Las llaves ya no te servirán. He llamado a un cerrajero de urgencias. Supongo que puedes quedarte a dormir en el estudio de Julián. O quizás tus padres te reciban a estas horas.
No vuelvas a contactarme. Miré hacia abajo. A mis pies, junto al felpudo que habíamos comprado juntos en un mercadillo, había una bolsa de lona. Dentro, de forma casi quirúrgica, había metido un pijama, mi cepillo de dientes, mi neceser y la libreta con los teléfonos de mis padres. Lo había planeado, con una frialdad y una eficiencia que me aterrorizaron. Me derrumbé contra la puerta, golpeándola con el puño. David, por favor, abre la puerta. Tenemos que hablar. Grité, susurré, lloré. No hubo respuesta. Dentro, solo había silencio. La luz de nuestro pasillo, la que siempre dejábamos encendida, estaba apagada. Me expuso. Me desmanteló. No hubo gritos, no hubo una escena dramática. Solo un mensaje de texto y una cerradura cambiada. Un acto tan metódico, tan calculado, tan... David. Me había borrado de su vida con la misma precisión con la que diseñaría un plano. Y mientras estaba allí, en el rellano oscuro y frío de la que había sido mi casa durante 7 años, con una bolsa de lona como único vestigio de mi vida, mi shock se convirtió en una indignación furiosa. Así, sin más, sin una conversación, sin darme la oportunidad de explicarme, echarme a la calle en mitad de la noche. No podía, al menos, haber esperado a la mañana. No podía haberme dejado dormir en mi propia cama una última vez. La crueldad de su pragmatismo me pareció, en ese momento, mucho más hiriente que cualquier grito o acusación. Me sentí despojada, no solo de mi casa, sino de mi derecho a una confrontación digna. No sé cuánto tiempo me quedé allí, sentada en el suelo frío del pasillo, alternando entre la incredulidad y una rabia impotente. Llamar a Julián no era una opción. ¿Qué le iba a decir? Hola, mi novio acaba de cambiar las cerraduras, ¿puedo ir a dormir a tu estudio caótico que de repente me parece el lugar menos seguro del mundo? La fantasía se había hecho añicos y la cruda realidad era que Julián no era mi refugio, era la causa de mi exilio. Solo me quedaba una opción, la más humillante de todas. Saqué el móvil, busqué el número de mi madre en la libreta que David me había empaquetado tan consideradamente y marqué. Eran más de las 2 de la mañana. Mi madre contestó al tercer tono, con la voz pastosa de sueño y llena de pánico. «¿Sara? ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien?» Intenté articular una mentira, algo sobre una tubería rota o una discusión tonta, pero mi voz se rompió en un sollozo. «Mamá, ¿puedo ir a casa?» El trayecto en taxi hasta la casa de mis padres fue surrealista. Miraba por la ventanilla las calles vacías de la ciudad donde había construido mi vida adulta, sintiéndome como una adolescente que se ha escapado y ha sido descubierta. Cuando llegué, mi padre me abrió la puerta en pijama, con la cara desencajada por la preocupación. Mi madre me esperaba en el salón con una taza de té y una manta. Contarles lo que había pasado fue una tortura. Tuve que admitir, en voz alta, toda la sordidez del asunto, el engaño, las mentiras, el final brutal. Vi la decepción grabada en sus rostros, una decepción silenciosa que dolía más que cualquier sermón. No me juzgaron, no me gritaron. Simplemente me llevaron a mi antigua habitación, me dijeron que intentara dormir y que ya hablaríamos por la mañana. Su compasión, en lugar de consolarme, me hacía sentir aún más patética. La noticia, por supuesto, se extendió como la pólvora. David, en su dolor silencioso y metódico, debió de contárselo a su hermana, que es mi amiga, o era mi amiga. En menos de 48 horas, mi círculo social se había evaporado. Las amigas que antes me llamaban para tomar un café ahora dejaban mis mensajes en visto. Recibí un par de textos llenos de rabia. «No puedo creer que le hayas hecho esto a David. Después de todo lo que él ha hecho por ti. ¿Cómo has podido ser tan egoísta?» Nadie me preguntó mi versión. Nadie quiso saber por qué lo hice, qué sentía, lo vacía que me encontraba en esa vida perfecta. Para ellos, la ecuación era simple. David era el santo, la víctima. Yo era la bruja, la adúltera desagradecida. No entendían que la crueldad de David al echarme en plena noche era, para mí, una prueba de que algo en nuestra relación ya estaba roto. Un hombre que te ama no te deja en la calle como a un mueble viejo, sin importar lo que hayas hecho. Oh sí, ahora llevo una semana aquí, en casa de mis padres, viviendo en un limbo. He intentado llamar a David. Su número me bloquea. Le he enviado correos electrónicos, largos y desesperados, intentando explicarle mi vacío, mi necesidad de sentir algo, cualquier cosa. No ha respondido. Julián me ha enviado un par de mensajes preguntando si estoy bien. No he contestado. Su nombre me produce náuseas. Todos me miran como si fuera un monstruo, pero nadie ve cómo me sentí durante el último año de mi relación. Invisible. Dada por sentada. Me juzgan por la explosión sin querer entender la lenta fuga de gas que la precedió. David no fue solo una víctima. Fue un carcelero pasivo, encerrándome en una jaula de oro de comodidad y previsibilidad.
Y su acto final, ese cambio de cerraduras frío y calculado, no fue el acto de un hombre con el corazón roto. Fue un castigo. Una demostración de poder. Me humilló de la peor manera posible, asegurándose de que todos vieran mi caída. Y eso, esa falta total de compasión, es lo que no puedo perdonar. Sí, yo cometí el error inicial, pero ¿su reacción no fue desproporcionada y cruel? ¿Por qué todos lo ven a él como el mártir y a mí como la única culpable? Actualización 1. Ha pasado un mes. Un mes desde que mi vida implosionó y tuve que arrastrarme de vuelta a la casa de mis padres como una delincuente. Creía que con el tiempo las cosas empezarían a tener algo de sentido, pero la verdad es que todo es más confuso y doloroso. Vivir aquí es una tortura silenciosa. Mis padres son amables, demasiado. Me tratan con una delicadeza que me pone los pelos de punta, como si fuera de cristal y pudiera romperme en cualquier momento. No hablamos del tema. Simplemente flota en el aire, en las pausas incómodas durante la cena, en la forma en que mi madre me mira cuando cree que no me doy cuenta. Odio su lástima. Prefiero que me griten a que me traten como a una inválida emocional. He intentado recuperar algo de normalidad. Volví al trabajo en la galería, pero el ambiente es insoportable. Julián retiró su exposición antes de tiempo. No dio explicaciones, simplemente envió a una empresa a recoger sus cosas. No he vuelto a saber de él, lo cual supongo que es un alivio, pero también se siente como otro abandono. Como si yo fuera un simple capricho del que ya se ha cansado. Mis compañeros de trabajo me evitan. Las conversaciones se detienen cuando entro en una habitación. Soy el cotilleo de la oficina, la curadora que se lió con el artista y a la que echaron de casa. Lo peor fue intentar recuperar mis cosas del apartamento. Como David no me responde, tuve que pedirle a mi padre que lo llamara. Fue la llamada más humillante que he presenciado. Mi padre, un hombre orgulloso, pidiéndole a David que por favor me dejara recoger mis pertenencias. David aceptó, pero con una condición: él no estaría allí. Dejaría la puerta abierta durante una franja horaria de 2 horas un sábado por la tarde. Volver a ese apartamento fue como visitar un fantasma. Estaba todo impecablemente limpio, ordenado, pero vacío de mí. Todas mis fotos habían desaparecido de las paredes y las estanterías. Mi lado del armario estaba vacío. Mis libros ya no estaban en la mesita de noche. Había borrado sistemáticamente cada rastro de mi existencia. Fue un acto de una crueldad tan metódica que me dejó sin aliento. Metí mis lienzos, mi ropa y mis recuerdos en cajas mientras mi padre me ayudaba en un silencio tenso. Encontré el collar que me regaló en nuestro último aniversario tirado en el fondo de un cajón, como si fuera basura. Sigo sin poder entender su reacción. La gente me dice que le rompí el corazón, que actuó por dolor. Pero ¿qué hay de mi dolor? ¿Qué hay de los años que pasé sintiéndome como un fantasma en mi propia vida? Nadie parece entender que mi aventura con Julián no surgió de la nada. Fue un síntoma de una enfermedad que nuestra relación ya padecía. Pero es más fácil culpar al síntoma que diagnosticar la enfermedad. Ahora me siento atrapada. He perdido mi hogar, mi pareja, mi reputación y mi independencia. Y David, me han dicho que ya ha vuelto a su rutina. Que va al gimnasio, que sale con sus amigos. Como si 7 años de su vida simplemente se pudieran borrar con un cerrajero y unas cuantas cajas de cartón. ¿Cómo puede ser tan fácil para él? A veces, por la noche, el resentimiento me quema por dentro. No solo me siento culpable por lo que hice, sino que me siento estúpida por haberlo hecho por alguien que, a la primera de cambio, ha demostrado que no le importo en absoluto. Él no luchó, no preguntó, no intentó entender. Solo ejecutó la sentencia. Y yo soy la única que está cumpliendo la condena.